Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy, dentro del bloque de estadística y probabilidad, vamos a estudiar el tema mediana, tanto para datos normales como para datos agrupados. Muy bien, entonces, iniciamos. Lo primero que debemos saber es que la mediana la vamos a representar de esta forma. Pero, ¿qué es la mediana? Muy sencillo. La mediana es el valor central de la distribución de datos ordenados de menor a mayor. Es decir, obligatoriamente cuando yo quiero encontrar la mediana de varios datos, los debo ordenar de menor a mayor siempre. Eso es obligatorio. Vamos a comprender esto de mejor forma para los datos normales con el siguiente ejemplo. Tengo todos estos datos de aquí. Recordemos, si quiero calcular la mediana, obligatoriamente debo ordenar los datos de menor a mayor. Entonces vamos a realizar eso. Podemos ver que aquí el dato menor es el 2. Voy a copiar todos los 2 que tenga. Continúo con el 3. Ahora tengo 3 5, entonces los copio absolutamente a todos los datos. Voy ahora con los 2 6 que tengo y finalmente el 7. He ordenado todos los datos de menor a mayor. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar a la par cada extremo, es decir, mientras elimine este dato de aquí, voy a eliminar también el dato de aquí y voy a seguir haciendo lo mismo con el resto de datos. Entonces, elimino los extremos, continúo eliminando los extremos y elimino los extremos hasta encontrar un valor central. En este caso el valor central es 5. Eso quiere decir que la mediana de esta distribución de datos es igual a 5. Miren, muy sencillo. Vamos a comprender mucho mejor con un segundo ejemplo. Tenemos todos estos datos, 10, 9, 9, 11, 11 y 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos siempre ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, vamos a eso. Tenemos primero los dos 9, tenemos luego el 10, los dos 11 y finalmente el 12. Ahora voy a proceder de la misma forma que aquí a eliminar extremo a extremo. Entonces elimino los extremos y, ojo, si aquí elimino los extremos, no me va a quedar ningún valor en el medio, entonces eso no puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que para la mediana voy a ocupar estos dos valores. Pero ¿cómo voy a calcular la mediana? Pues muy sencillo. Voy a hallar el promedio de estos dos valores. ¿A qué me refiero? Que la mediana es igual a 10 más 11 sobre 2. Como son dos datos, los divido para 2. 10 más 11 es 21 y 21 dividido para 2 es igual a 10,5. Eso quiere decir que la mediana de esta distribución de datos es igual a 10,5. Muy bien, entonces eso referente a los datos normales. Vamos ahora a analizar un ejercicio, pero para los datos agrupados. La mediana tiene la misma representación y vamos a tomar como ejemplo esta tabla. Eso sí, para la mediana vamos a utilizar estas tres columnas. La columna del intervalo, la columna de la frecuencia absoluta FI, que la represento así, y la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Con esas tres columnas es suficiente para encontrar la mediana. Entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Lo primero que tengo que analizar es la clase de la mediana. ¿Cómo puedo encontrar la clase de la mediana? Pues utilizando esta fórmula, n sobre 2. Recordemos que n en cualquier estudio estadístico representa el número total de datos. Pero ¿cómo puedo encontrar el número total de datos? Pues sumando todas las frecuencias absolutas. Y, de hecho, aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Eso quiere decir que el último valor es igual al número total de datos. Si yo sumo todo esto, me va a dar 26, pero el 26 ya lo tengo anotado aquí, entonces solo lo voy a reemplazar. N que es 26 voy a dividirle para 2. Entonces 26 dividido para 2 es igual a 13, pero el 13 no lo encuentro en ninguna parte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El primer valor mayor a 13 va a ser el intervalo con el que yo voy a trabajar. Eso sí, voy a buscar esos valores en la frecuencia absoluta acumulada, es decir, en esta última columna. Ojo, el primer valor mayor a 13. Voy con el 3. El 3 es mayor a 13, no lo es. Voy con el 12. El 12 es mayor a 13, no lo es.
Voy con el 19. ¿El 19 es mayor a 13? Sí lo es. Eso quiere decir que este intervalo es el que va a servir como clase de mediana. Muy bien. Entonces, muy sencillo. Recordemos, el primer valor mayor a 13. Yo sé que 21 y 26 también son mayores a 13, pero dice el primero. Entonces, justamente el primero es el 19, por lo tanto, este intervalo yo lo voy a ocupar. Vamos ahora a analizar algunos elementos. Esta frecuencia, eso sí, mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada principal. Y esta sería la frecuencia absoluta principal, no acumulada, solo frecuencia absoluta principal. Eso sí, este 12 que está antecitos sería la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y la siguiente, pues la frecuencia absoluta siguiente o posterior. Muy bien, eso lo vamos a ocupar algunos en nuestra fórmula. Y nuestra fórmula indica que la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Todo esto sobre Fi. ¿Qué representa Fi? La frecuencia absoluta principal del intervalo. Es decir, recuerden eso sí, Fi minúscula, es decir, ocupo la que está en esta columna pero dentro del intervalo. ¿Cuál está dentro del intervalo? Pues el 7. Y todo eso va a multiplicar a la letra A. ¿Qué representa la letra A? Pues representa la amplitud. Muy bien, entonces ya casi tenemos todos los datos. Vamos únicamente a anotarlos. En primer lugar, necesitamos el límite inferior. Si este es el intervalo, el límite inferior es donde empieza el intervalo. ¿Y dónde empieza el intervalo? Pues en 6. Lo que quiere decir que el límite inferior es igual a 6. Vamos con n sobre 2. N sobre 2 ya lo calculamos para encontrar la clase de la mediana. Entonces solo lo copiamos. N sobre 2 es igual a 13. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Esta es la frecuencia absoluta acumulada principal y esta es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada anterior es igual a 12. Todo esto sobre Fi. Recuerden, esta F es minúscula. Eso quiere decir que voy a ocupar esta columna. Entonces, la frecuencia absoluta principal de este intervalo es justamente este 7. Por lo tanto, frecuencia absoluta es igual a 7. Y todo eso va a multiplicar a la amplitud. ¿Cómo calculo la amplitud? Realizando la resta de los límites de los intervalos. Límite superior menos límite inferior. En este caso, 9 menos 6. Y 9 menos 6 es igual a 3. Una vez que tengo todos los datos, solo voy a proceder a hacer un buen reemplazo. Entonces, tengo que la mediana es igual al límite inferior, que es 6, más n sobre 2, que es 13, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 12, todo eso sobre la frecuencia absoluta principal de esta columna, que es 7, justamente porque se encuentra en el intervalo. Todo eso por la amplitud, que es 3. Muy bien, ahora voy a realizar esta resta muy sencilla. 13 menos 12 es igual a 1. Un séptimo por 3 sobre 1. Para no dificultar esta multiplicación, al 3 lo puedo escribir como una fracción. ¿Cómo lo hago? Pues poniéndole un denominador 1. Y muy bien, ahora voy a multiplicar estas dos fracciones. Recordemos, numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 3, 3 y 7 por 1, 7. Entonces ahora voy a realizar esta operación. 6 más 3 séptimos es igual a 6,43, lo que quiere decir que la mediana de todos estos datos que están agrupados en 5 intervalos es igual a 6,43. Muy bien, entonces de esa forma finalizamos nuestra clase. Espero esté muy bien comprendido y nos vemos la siguiente. Gracias.